Dios me trajo esta mañana esta palabra para ustedes. Y usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver la historia de Moisés con misiones? ¿Qué tiene que ver lo que hizo Moisés? Cruzó el Mar Rojo y toda esa historia, se rebeló contra Faraón, obedeciendo al Señor. ¿Qué tiene que ver con las misiones? Esta mañana, hermano, donde Dios nos ha llevado, a cada lugar que Dios me permite poder llegar, a cada iglesia donde Dios me permite estar, siempre le digo al Señor, Señor, por favor, no me des lo que la iglesia quiere, sino lo que tú quieres para la iglesia. Lo que tú quieres hablarle a la iglesia, lo que ellos necesitan. Porque una cosa, hermanos, es lo que nosotros querramos, pero otra cosa es lo que Dios quiera para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Así que esta mañana el Señor me ha traído a este lugar a decirle, si la presencia del Señor no camina con nosotros, hermanos, no salgamos de este lugar. Asegurémonos de que la presencia del Señor vaya con nosotros, ande con nosotros, camine con nosotros, duerma con nosotros, coma con nosotros. Que todo el tiempo la presencia del Señor esté con usted y esté conmigo. Y esta mañana, hermano, mi deseo y el anhelo de Dios es que usted y yo estemos seguros de que la presencia del Señor está en nuestras vidas. Porque muchas veces podemos ser cristianos, podemos estar en la iglesia, podemos, hermanos, ser ministros de alabanza, ser ministros de la congregación, líderes, ser incluso pastores o misioneros, y aún así estar lejos de la presencia de Dios. El desafío que Dios le había dado a Moisés, hermanos, no era cualquier desafío. Este hombre no solamente tenía que dirigir a una cierta cantidad de personas, Moisés tenía que dirigir una nación entera. Si usted y yo nos pusiéramos en los zapatos del pastor y darnos cuenta de lo que él tiene que lidiar con cada persona diferente en este lugar, y todos los pastores, hermanos, no es tarea fácil. Pero Moisés no estaba hablando simplemente de un grupo, estaba hablando de una nación entera que este hombre tenía que dirigir, tenía que guiar y tenía que llevarla a la tierra prometida. El trabajo no era fácil lo que tenía que hacer, y por eso Moisés entendió algo que usted y yo vamos a entender esta mañana, y es que sin la presencia de Dios, usted y yo, diga conmigo, no somos nada. No somos nada, hermanos. Este hombre había entendido que tenía que lidiar con tantas adversidades, tantos conflictos, tantos problemas de esta gente, y sobre todo con la oposición de Satanás. Y por eso él tuvo este diálogo, esta conversación con Dios, y le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces por favor, no me saques de este lugar, no me dejes avanzar, no me dejes continuar. Porque Moisés había entendido, hermanos, algo que usted y yo muchas veces no nos hemos dado cuenta. Pregúnteme qué. Y es que usted y yo, hermanos, debemos de estar conscientes de que día a día usted y yo estamos en guerra. La palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra mi vecino, no es contra el pastor, no es contra mi hermano, es contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, y allá afuera nos están esperando para destruirnos. Por eso usted y yo debemos de tener la seguridad, de tener la convicción, hermano, que el que camina de nuestro lado es el Todopoderoso, que el que va delante de nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Satanás allá afuera no nos está esperando para felicitarnos, iglesia Torre Fuerte. Allá afuera Satanás no nos va a estar esperando para decirnos qué bueno que fueron al culto misionero. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso usted y yo debemos de estar conscientes de que sin la presencia del Señor no podemos continuar, hermanos. Moisés había entendido perfectamente esto, y por eso él rogó a Dios y le dijo, por favor, si tu presencia, si realmente he hallado gracia delante de tus ojos, muéstramelo. Dime a quién enviarás, con quién iré. Y Jesús, nuestro Señor, le dice, mi presencia irá contigo. Qué bueno, hermanos,
es haber sentido. Me imagino la noticia de Moisés, saber de que Dios iba con él. La presencia de Dios en nuestra vida aporta paz en medio de la adversidad, un gozo que trasciende las circunstancias. La presencia de Dios en nuestra vida, hermano, es aquello que nos va a hacer sentir seguros de que al salir de este lugar Dios va con nosotros. Y aunque el mundo allá afuera se esté cayendo a pedazos, usted y yo vamos a saber tener una sonrisa en medio de la adversidad, gozo en medio del dolor, una palabra de aliento, hermanos, aunque todo a nuestro alrededor parezca un caos. Pero si sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, entonces vamos a saber tener paz en medio de la tormenta. Necesitamos la presencia de Dios, hermanos. Necesitamos que Dios camine con nosotros. Necesitamos estar seguros de que el Espíritu Santo es el que va delante de nosotros, caminando de nuestro lado, y tener la seguridad de que todo va a estar bien. Probablemente todos los que estamos acá en esta mañana hemos pasado alguna tribulación. Hemos pasado alguna dificultad, y probablemente usted esté pasando una prueba en este momento. Pero yo quiero decirles en esta mañana, hermano, asegúrese, pero asegúrese de que el Espíritu Santo de Dios sea el que esté con ustedes, y entonces usted sabrá tener la victoria. Usted sabrá tener un resultado en medio de esta dificultad. Pero asegúrese de que la presencia de Dios vaya con nosotros. Si esta mañana usted no me entiende todo lo que le vengo a decir, no me importa. Pero lo que sí quiero, hermanos, es que usted esté seguro y que se lleve esta palabra de que necesitamos al Espíritu Santo de Dios de nuestro lado. Necesitamos que sea Él que camine de nuestro lado. La presencia del Señor, hermano, nos da una seguridad permanente. No estamos hablando de algo pasajero. Estamos hablando de una seguridad que trasciende lo sobrenatural, y que día y noche usted y yo vamos a estar seguros que aunque allá afuera todo parezca un caos, usted y yo vamos a poder caminar en medio de las brasas y vamos a salir del otro lado en victoria. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Él sea el que vaya adelante. Salmo 27, 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme, hermanos? Él es la fortaleza de nuestra vida. No debemos de dejarnos amedrentar ni tener miedo de Satanás, aunque él, hermano, sea tan sutil y sea tan tremendo, mentiroso. Debemos de estar seguros de que la presencia de Dios camina a nuestro lado, y entonces vamos a tener esa seguridad permanente. Salmo 91, 1 y 2 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé, hermanos, cómo esté su vida en este momento. Yo desconozco cuál sea la adversidad por la que esté pasando. Yo no sé cuántas veces usted ha llorado a solas en esa habitación por las noches, porque no todo le sale bien, porque los hijos están desviados, porque el esposo no la trata bien. Yo desconozco todo eso. Pero lo que yo le quiero decir en esta mañana es que si usted se agarra de las manos de Dios, agarra la presencia del Espíritu Santo, entonces usted va a comenzar a ver la gloria de Dios en todo su esplendor. La presencia de Dios nos da seguridad. Aunque estemos en un país, gracias a Dios, que ha mejorado, pero aunque sea así, hermanos, siempre hay algo ahí que nos trae un poco de inseguridad. Quizás por las noches no podemos dormir bien. Quizás hay algo que nos esté agobiando. Satanás nos está atacando, hermanos, y usted y yo debemos de entender que estamos en una guerra constante con Satanás. Padres, esposos, esposas, hermanos, estamos en una guerra que usted y yo tenemos que ganar, pero para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios nos trae paz y nos trae un gozo que perdura para siempre. No es algo pasajero.
Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso usted y yo, hermano, y yo no entiendo cómo pueden haber cristianos tristes, derrotados. Yo quiero que me entienda esto en esta mañana, hermanos. Lo que provoca la presencia de Dios en nuestras vidas es algo tan grande que usted y yo no hemos logrado dimensionar todavía. La presencia de Dios nos da seguridad, la presencia de Dios nos da paz y un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Por eso no podemos ser cristianos, hermanos, en derrota, agobiados. Cuando usted salga de este lugar, salga con una sonrisa, salga con una actitud diferente. Demuestre que viene de adorar al Rey de Reyes y que viene de tener una intimidad con su Padre. No podemos seguir viviendo una vida de apariencia. No podemos seguir fingiendo ser cristianos y salimos de este lugar, hermanos, peor de cómo venimos. Sé que hay pruebas, sé que hay lucha, sé que hay dificultades, pero usted y yo, amada iglesia, hemos sido comprados con sangre. Jesús ya pagó el precio por nosotros. Por eso no debemos de dejarnos amedrentar por Satanás. Es duro ver cristianos, hermanos, que todo el tiempo, si le preguntan cómo está, hermana, ay, más o menos. Viera que ahí vamos. ¿Cómo podemos ser cristianos así? Si Él, hermano, la presencia de Dios lo llena todo. Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz. Nehemías 8:10 dice: luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Por eso usted y yo no podemos andar tristes. No podemos, hermano, presentar un rostro derrotado delante de Satanás, porque Él lo llena todo. Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo. Por eso usted y yo debemos de aprender, amada iglesia, torre fuerte, de que si Jesús camina con nosotros, hermano, no podemos andar tristes. No podemos declarar derrota. ¿Cómo se conoce a un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo como usted y yo debemos de ser? Por los frutos. Jesús le dijo a sus discípulos: por los frutos yo los conoceréis. No por cómo hablo, hermanos, no por cómo visto, no por cómo ando, no por cómo talentos, dones y todo lo que Dios nos puede dar. No nos va a conocer por eso, nos va a conocer por los frutos que nosotros demos en el Espíritu Santo. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él decía: dar frutos dignos de arrepentimiento. Usted y yo debemos de demostrar que somos hijos de Dios, que somos verdaderos hijos de Dios, y que Él, si Él mora en nosotros, entonces esa paz la vamos a exteriorizar allá afuera. Los frutos del Espíritu Santo, y usted y yo lo conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál de estos frutos usted y yo tenemos, hermanos? ¿Cuál de estos frutos usted y yo estamos demostrando allá afuera? Por eso le decía anteriormente, un cristiano no puede tener una cara de derrota allá afuera. Tenemos que demostrarle al mundo allá afuera que Dios está en nuestra vida y que nuestra vida no es como los que tienen allá afuera. Usted y yo somos diferentes. Usted y yo no somos cualquiera. Usted y yo, hermano, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, y entonces definitivamente somos diferentes a los demás. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Por eso usted y yo somos nueva criatura. Por eso usted y yo somos diferentes. Por eso usted y yo debemos de marcar la diferencia allá afuera. Hermano, o sea que usted nunca ha tenido una prueba difícil. La he tenido.
como las ha tenido usted, las he tenido yo. Pero en medio del dolor, hermanos, he aprendido de que la presencia de Dios es tan poderosa, lo llena todo, y eso hace que el dolor sea transformado en gozo, en alegría. Por eso, hermanos, me encanta el salmista David, un hombre, hermanos, que había entendido tan bien lo que significaba tener la presencia de Dios. Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Eso decía el salmista David, hermano. Un salmo tan poderoso. Usted y yo le hemos cantado muchas veces. Pero pregúnteme, ¿dónde estaba David en ese momento escribiendo ese salmo? Ese hombre estaba encerrado en una cueva llamada Adulam, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Lo estaba persiguiendo para matarlo. Me imagino usted y yo, si tuviéramos una persecución en este lugar, qué difícil fuera, hermano, nuestro corazón afligido, nuestro corazón desesperado, nuestra alma angustiada, sabiendo de que ese podía ser el último día de su vida. Y este hombre tranquilamente en la cueva diciendo: Señor, bendeciré en todo tiempo tu nombre. En mi boca siempre habrá una alabanza hacia ti. Eso es un verdadero cristiano. Eso es un verdadero hijo de Dios, que ha creído realmente que la presencia de Dios lo llena todo. Necesitamos, hermanos, vivir confiados en la presencia del Señor. La presencia de Dios trae descanso y alivio para nuestras almas. La presencia de Dios lo llena todo, hermanos. Por eso necesitamos estar seguros que al salir de este lugar, el Espíritu Santo vaya con nosotros. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La presencia de Dios, hermano, libera del cansancio, de las cargas de nuestra vida, y trae descanso para cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar seguros de que la presencia de Dios esté de nuestro lado. Y qué tremendo, hermanos, es ver a un cristiano lleno del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos un desafío grande por cumplir. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados a ser embajadores de esta bendita palabra, y hemos sido llamados a ser portadores de la presencia de Dios. Un cristiano lleno de la presencia de Dios, hermano, a donde sea que se para, algo extraordinario tiene que pasar, algo diferente tiene que suceder, porque el Espíritu de Dios, hermano, lo llena todo. Y dice la palabra de Dios que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Una de las historias que más me encantan de la Biblia es el encuentro que tuvo Jesús con el endemoniado gadareno. Una historia tan impactante, una historia tan poderosa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, hermano, Él nos mostró el camino. Él nos enseñó la dependencia del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: y que el Espíritu Santo es poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y entonces seremos testigos. Pero quiero que me entienda esto esta mañana, hermanos. Necesitamos tanto la presencia del Espíritu Santo. Si usted y yo realmente queremos ver la gloria de Dios, y si usted y yo realmente queremos tener poder de parte de Dios, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesús, cuando fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, Él fue bautizado por Juan el Bautista, y dice la palabra del Señor que después el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y entonces Él comenzó su ministerio. Y usted y yo sabemos lo glorioso que fue el ministerio de Jesús. Muertos resucitar, los ciegos miraban, los cojos andaban.
Los paralíticos caminaban, hermanos, los sordos oían. Algo maravilloso sucedía con Jesús, porque Él tenía la presencia del Espíritu Santo de Dios que usted y yo necesitamos con urgencia en nuestras vidas. Una cosa muy diferente, hermanos, es caminar con Jesús. Y otra cosa muy diferente es caminar sin Jesús. Me imagino a los discípulos. Quiero que sea imaginativo conmigo. Me imagino a los discípulos, hermanos, cuando Jesús caminó en esta tierra y los discípulos caminaban con Él. Yo me imagino a estos hombres, hermanos, con el pecho arriba, la frente en alto, seguros de que caminaban con el Maestro. Donde ellos iban, Jesús iba. Algo extraordinario pasaba, algo maravilloso sucedía, milagros sucedían, porque Jesús caminaba con los discípulos. Pero una vez Jesús le dice a sus discípulos: yo me tengo que ir. Y ahora pregúnteme, yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana, hermanos, lo que yo estoy tratando de decirles. Una vez que Jesús le dice a sus discípulos: yo me voy, yo me tengo que ir a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero ahora me imagino a los discípulos con una noticia así. Se imaginan, hermano, los discípulos con una noticia semejante. Jesús se tenía que ir, el Maestro tenía que dejarlos. Y ahora, pregúnteme, y ahora, como decía alguien ahí, ahora ¿quién podrá defendernos? ¿Quién, hermanos, con los discípulos? Repito, una cosa es caminar con Jesús, pero una cosa muy diferente es caminar sin Jesús. Con Jesús tenían la seguridad, tenían el valor, tenían la autoridad y sabían, hermanos, que aunque la tempestad fuera fuerte, que aunque el desafío fuera grande, que aunque la tribulación fuera gigantesca, ellos sabían de que Jesús estaba ahí y todo era posible. Usted y yo debemos de estar seguros de que Jesús, que el Espíritu Santo de Dios camina con nosotros, y entonces tendremos esa seguridad. Pero una vez que el Maestro se va, eso fue lo duro. Pero mire qué lindo es nuestro Señor, que Jesús le dijo a sus discípulos: yo rogaré, yo suplicaré, yo imploraré, yo me humillaré delante de mi Padre para que Él les envíe un consolador, y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso, hermano, fue la mejor noticia. La mejor noticia que pudieron haber recibido los discípulos, porque se imagina usted ellos caminando sin el respaldo de Dios. Eso hubiera sido un caos. Jesús sabía, hermanos, que sin la presencia del Espíritu Santo los discípulos no iban a poder. Dios sabe, hermano, que usted y yo sin la presencia del Señor no vamos a poder llegar al cielo, no vamos a poder conquistar lo que Dios tiene preparado para nosotros, no vamos a poder enfrentar a Satanás. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo: vayan, esperen la promesa que yo les he dado, y entonces recibirán poder. Cuando Jesús tuvo el encuentro con el endemoniado gadareno, dice la palabra de Dios, su Biblia y mi Biblia dice, hermanos, de que cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, dice que ese hombre de lejos le habló al Maestro y le dijo: Señor, por favor, no me atormentes más. ¿Sabe lo que le quiero decir en esta mañana? Ese demonio, hermano, de lejos reconoció el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Ese hombre de lejos reconoció que lo que venía caminando no era cualquier persona, no era cualquier personaje, era la presencia viva de Dios en Jesús. Los demonios saben reconocer a un cristiano. Satanás conoce a un verdadero cristiano, hermanos. Satanás sabe dónde el Espíritu de Dios mora. Satanás conoce cuando un cristiano va caminando y la presencia de Dios va con él. Satanás sabe.
Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestro lado. Ese endemoniado cayó humillado delante de Jesús porque él reconoció que el Todopoderoso era el que estaba en su presencia y tuvo que humillarse. Cuando usted y yo, hermano, tengamos al Espíritu Santo, cuando usted y yo caminemos con el Espíritu Santo, no habrá demonio que se resista a la presencia de Dios. No habrá demonio que sepa o intente enfrentarlo, porque sabrá que hay un cristiano de torre fuerte lleno del Espíritu Santo, y entonces lo pensará 2 veces. Necesitamos reconocer que estamos en una guerra espiritual. Necesitamos entender, hermano, lo poderoso que es el Espíritu Santo. Yo no sé cómo pase usted en su casa. Por eso, hermanos, tenemos tantos hogares en conflictos. Por eso tenemos tantos divorcios en nuestras iglesias. Por eso, hermanos, tenemos tantos hijos rebeldes. De repente llegamos a un hogar y se siente una atmósfera tensa, diferente, pesada, porque no nos dimos cuenta y le abrimos el lugar a Satanás. Y el Espíritu Santo está ahí esperándonos, hermanos. Por eso necesitamos que la presencia de Dios camine con nosotros. Cuando la iglesia primitiva, hermanos, comenzó, los discípulos fueron a aquel aposento alto y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:43 en adelante. Cuando comenzó la iglesia primitiva, dice que señales y prodigios eran hechos por los apóstoles. Ya no era por Jesús. Ya no estaba el maestro, hermanos, pero los discípulos comenzaron la obra. La iglesia primitiva, en el primer mensaje de Pedro, 3,000 almas se convirtieron. ¿Qué le quiero decir en esta mañana, hermanos? Y sé que el tiempo se nos fue, pero ¿qué les quiero decir en esta mañana? Usted y yo no debemos de depender de otra persona para ver nuestro milagro. Usted y yo, hermanos, no debemos de depender de una campaña evangelística. Usted y yo no debemos de depender de un cantante famoso que va a llenar el estadio Cucatlán. Usted y yo no podemos depender de una campaña de milagro, de sanidad, de una campaña, hermanos, que viene el evangelista internacional de otros países y hay que ir a llenar el estadio. No podemos depender de eso. El mismo Espíritu de Dios que anda en ellos es el mismo Espíritu que está en este lugar. Usted no debe depender de otra persona. Dependa del Espíritu Santo. Dependa de Dios. Usted tiene el poder y la autoridad delegada por Dios para hacer esto posible. Pero necesita que usted le abra su corazón. Necesita que el Espíritu Santo entre en su vida y Él comience a obrar de una manera sobrenatural. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted vio un milagro literal en su vida, un milagro literal en su familia, un milagro literal en sus hijos, hermanos. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted se dio cuenta de que había un ataque de Satanás en su hogar y en lugar de llamar al pastor dijo: Señor, en tu nombre yo me pongo en la brecha. Usted y yo tenemos ese mismo Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas y que Él haga la obra en nosotros, porque el Espíritu de Dios, hermano, es el que nos dará la seguridad, es el que traerá paz, descanso a nuestra alma, un alivio, hermanos. Eso provoca la presencia del Espíritu Santo. Él renueva nuestra mente. El Espíritu de Dios es nuestra fortaleza. Pero tenemos que estar seguros que al salir de este lugar, el Espíritu Santo vaya con nosotros. Quiero terminar con esto. Cuando el Espíritu Santo de Dios, hermanos, more realmente en cada uno de nosotros, entonces vamos a empezar a ver la gloria de Dios. Vamos a comenzar a ver aquellas cosas que usted y yo creíamos imposibles. Hay tantas madres sufriendo con oraciones que tienen años. Vemos tantos padres sufriendo, esposas, hermanas, solas, porque le dieron un pequeño espacio a Satanás. Y Satanás entró
y destruyó ese hogar. Lo que yo le quiero decir en esta mañana, Iglesia Torre Fuerte, es que debemos de caminar con el Espíritu Santo a nuestro lado. Cuando el Espíritu Santo de Dios llenó a los apóstoles en aquel aposento alto, hermanos, hombres comunes y corrientes como usted y como yo, hombres, hermanos, que habían sido escogidos para un ministerio glorioso, pero hombres, hermanos, que eran normales, no tenían superpoderes, no eran grandes personalidades, eran hombres, hermanos, comunes y corrientes, pero que un día le dijeron al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a que ese poder entre en mí y entonces yo haga tu obra. Cuando comenzó la iglesia primitiva, dice la palabra del Señor que Pedro, lleno del Espíritu Santo, la gente sacaba a sus enfermos a la puerta de la casa. La gente, hermano, comenzó a sacar los enfermos a la puerta de sus casas, porque ellos decían: si tan solo la sombra de Pedro tocara a uno de estos enfermos, ellos recibirán sanidad. Y pregúnteme si esto era cierto o era simple fantasía. Era realidad, eso era cierto, hermano. La gente sacaba a los enfermos y dice la palabra de Dios que la sombra de Pedro rozaba a los enfermos y entonces ellos recibían sanidad. Pero no se trataba de la sombra de Pedro. No se trataba, hermanos, de creer simplemente en un acto de fe. Era porque el que caminaba, el que habitaba y el que moraba en Pedro se llamaba Espíritu Santo. ¿Se imagina lo que usted y yo pudiéramos hacer con el Espíritu Santo, hermanos? ¿Se imagina lo que usted y yo fuéramos capaces de hacer? Porque la palabra de Dios me dice a mí que en el nombre de Jesús usted y yo haremos cosas aún mayores. Qué maravilloso fuera, hermanos. ¿Qué podríamos hacer con el Espíritu Santo? Enfermos sanar. Este lugar, hermanos, no cabería ni una alma. Y déjeme decirle algo en esta mañana, y con autoridad se lo voy a decir. La gente allá afuera, hermanos, ya se cansó de ver cristianos con un tratado a hablarle de Jesús. Lo que la gente allá afuera quiere ver es a cristianos llenos del Espíritu Santo. Donde hay una iglesia llena del Espíritu Santo, donde hay un cristiano lleno del Espíritu Santo, la gente deseará, la gente va a anhelar, la gente va a buscar lo sobrenatural que usted y yo tenemos. No por cómo vistamos, no por cómo hablemos, sino lo que hay dentro de nosotros. Y eso se llama Espíritu Santo. Jesús, Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. No necesitaron una campaña grande, no necesitaron el mejor sonido, no necesitaron al mejor ministerio de alabanza. Ellos necesitaron al Espíritu Santo de Dios. Y entonces la gente se agolpaba, la gente lo buscaba, la gente desesperada llegaba y decía: yo quiero lo que esos hombres tienen, yo quiero lo que ellos tienen en ese lugar. De esos cristianos necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Póngase de pie en esta mañana.